Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Carlos Cadavid Castrillón, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este caso, entonces, estamos en el tema de los circuitos combinacionales. Más específicamente, les voy a contar un poco sobre el codificador. Bueno, tenemos entonces que un codificador es un circuito combinacional con 2 a la n entradas y n salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Y existen dos tipos fundamentales de codificadores: codificadores sin prioridad y codificadores con prioridad. Esta imagen hace pues alusión al esquema pues representativo de un codificador, donde en este lado tenemos las respectivas entradas y a este lado pues su respectiva salida. Bueno, en el caso de los codificadores sin prioridad puede darse el caso de salidas cuya entrada no pueda ser conocida. Por ejemplo, la salida 0 podría indicar que no hay ninguna entrada activa o que se ha activado la entrada número 0. En la parte de los codificadores con prioridad, estos sistemas, cuando existe más de una señal activa, la salida codifica la de mayor prioridad. Adicionalmente, se codifican dos salidas más. Una indica que ninguna entrada está activa y la otra que alguna entrada está activa. Bueno, ya para comprender un poco más esto, un ejemplo práctico de donde se puede ver en funcionamiento un codificador. En este caso pues una calculadora pues que es de uso cotidiano, una calculadora pues sencilla, no científica ni nada, sino de esas cuentahuevos pues como se llama. Entonces el funcionamiento sería de la siguiente manera. Cuando pulsamos cualquiera de las 10 teclas numéricas de una calculadora, estamos marcando un número decimal, pero la calculadora opera con el número binario, o sea que ella lee los impulsos eléctricos en binario. Y para ella expresar el binario del 1 al 10 necesitamos al menos 4 bits, ya que con 3 solamente podría establecer 2 a la 3, o sea 8 combinaciones posibles. Y esto no nos serviría en la calculadora porque nos quedaría faltando pues más dígitos para poder incluir todos los números. Por eso una calculadora pues normal emplea 4 salidas. Con 4 salidas se tienen 16 combinaciones. Entonces ahí sí nos cabría todos los números del 0 al 9 y las entradas que faltan por asignar se pueden dejar pues así, o para el caso de la calculadora por ejemplo se utilizan para los operadores, para las teclas del más, el menos, la multiplicación, la división, el igual. Eso sería pues como un ejemplo práctico donde cotidianamente podemos ver en funcionamiento un codificador. Y ahora pues ya para como más entrar un poquito más en materia, se plantea este ejercicio donde tendremos que hacer un circuito de un codificador, y cómo se realizaría. Entonces el problema nos dice que implementar con compuertas lógicas de cualquier tipo de 2 entradas un codificador de 4 líneas a código de exceso de 3 con prioridad a la entrada de mayor peso. Entonces para la solución de este problema o de este planteamiento, para generar el codificador, se realizaría de la siguiente forma. Acá se muestra el cuadro de la tabla de la verdad, donde contiene sus respectivas entradas y sus respectivas salidas. Nos piden entonces que tenga 3 entradas y que se obtengan 4 salidas. Entonces entendemos acá que las 3 entradas van de la posición 0 a la 2 y lo mismo en las salidas de la posición 0 a la 3. Una vez realizado la tabla de la verdad, se procede a implementar la fórmula, o más bien la fórmula no, sino a interpretar pues la tabla de verdad
para poder realizar el circuito con las compuertas lógicas. Se tiene entonces que en la salida 0 simplemente se obtiene el 0. En la salida 1 se da se da una multiplicación entre la entrada 1 por la negación de la entrada 2, y esto se suma a la entrada 3. Ahí tendríamos dos compuertas lógicas por hacer en esta salida, que sería una AND, corresponde a esta multiplicación, y una compuerta OR correspondiente a esta suma de esta entrada. Y lo mismo con las otras salidas, perdón. En este caso para la 2 sería una multiplicación entre la entrada 0 por la negación de la entrada 1 y la negación de la entrada 2, y lo mismo en la salida 3, que tendríamos entonces en este caso multiplicación, o sea, compuerta lógica AND entre estas tres entradas, y una compuerta OR, que es una suma entre la entrada 2. Ya teniendo este planteamiento, entonces podemos proceder a graficar el circuito que obtuvimos de realizar este codificador, y el cual sería este que vemos acá, donde tenemos las entradas, acomodamos pues las compuertas lógicas como ya vimos anteriormente, para que obtengamos las salidas que planteamos acá en esta parte. Bueno, espero les haya gustado, muchas gracias por la atención. Bueno, ya vimos la explicación del compañero de lo que es un codificador. Ahora yo voy a explicarles qué es un decodificador. Mi nombre es Alejandro Cárdenas Pavón. Sí, primero que todo me presento y vamos a ver un poco de teoría del decodificador. La función del decodificador es inversa a la del codificador, es decir, convierte un código binario de entrada de n bits de entrada y m líneas de salida. N puede ser cualquier número entero y m es un entero menor o igual a 2 a la n. Tal es que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Normalmente, estos circuitos suelen encontrarse como decodificador, demultiplexor. Esto es debido a que un demultiplexor puede comportarse como un decodificador. Si por ejemplo se tiene un decodificador de dos entradas, o sea que 2 a la n, sabemos que 2 a la 2 es igual a 4 salidas, su funcionamiento sería el que se indica en la siguiente tabla, donde se ha considerado que las salidas se activen con un 1 lógico. Aquí vemos la imagen, ¿sí? Donde el decodificador de dos entradas y sus respectivas salidas, que sería 2 a la 2, que serían 4 salidas, D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3, ¿sí? Vemos la tabla de verdad al lado donde A sub 1, la entrada 1, y A sub 0, la entrada 0, ¿sí? Existen 4 tipos de combinaciones y las 4 salidas. Entonces decimos que en la salida D sub 0 tenemos que A sub 1' multiplicado por A sub 0' para que nos dé 1. En la salida D sub 1 tenemos que A sub 1' multiplicado por A sub 0' para que nos dé un 1 lógico. En la salida D sub 2 tenemos que A sub 1 multiplicado por A sub 0' para que nos dé el 1 lógico. Y la última, que es la D sub 3, sería la A sub 1 multiplicado por A sub 0 para que la salida sea un 1 lógico, como lo podemos ver en la tabla de verdad. El ejercicio que voy a plantear es el siguiente. Diseñar un circuito combinacional implementando un decodificador para un sistema con 3 bits de entrada. La salida será 1
si el número introducido es un número triangular. Bueno, entonces, primero tenemos el nodo combinacional en la que tenemos n entradas y tenemos 2 a la n salidas, eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, como plantea el ejercicio, tenemos 3 entradas, que sería 1, 2 y 3, y por ende, pues tendríamos 8 salidas, porque 2 a la 3 es 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 salidas. Entonces las enumero pues en orden 0, 1, 7. Igualmente las entradas también las voy a enumerar. E sub 2, E sub 1 y E sub 0. Bueno, entonces ya teniendo aquí como una gráfica del decodificador, puedo hacer primero la tabla de verdad, que es lo que nos va a permitir diseñar todo el circuito. Entonces, como tenemos 3 entradas, entonces iría E sub 2, E sub 1, E sub 0 para una salida, ¿sí? Empiezo entonces a construirla. Primero serían pues los 4 ceros y 4 unos, 2 ceros, 2 unos intercalados y luego ceros y unos intercalados, ¿sí? Entonces, tenemos la combinación binaria que iría desde el 0 hasta el 7, ¿cierto? En la combinación binaria, que la primera con los 3 ceros sería 0, luego 0, 0, 1, que sería equivalente a 1, hasta los 3 unos, que serían 7, ¿sí? Entonces, como decía la nota arriba del problema, decía que usaremos los números triangulares, o sea que donde la salida sea un número triangular, colocaremos un 1. Los números triangulares son estos que vemos acá arriba, que son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15 en adelante, ¿sí? Pero como en este caso tenemos una combinación de hasta 7 en número binario, entonces utilizaremos pues el rango de los números triangulares del 1 al 6, no más. Entonces, el 0, la primera como es un 0, pues no es un número triangular, entonces colocamos 0. En la segunda como es un 1 y el 1 si es un número triangular colocamos como salida 1. En el 2 no es triangular, 0. El 3 si es triangular colocamos un 1. El 4 como no es triangular colocamos un 0. En el quinto como no es triangular colocamos 0. Y en el sexto como si es triangular colocamos un 1. Y en el 7 no es triangular colocamos un 0. Entonces teniendo esto vamos a asignar las entradas al decodificador. Entonces, como se sabe, son 3 entradas y tenemos que hacerlo en una sola salida. Entonces tendríamos que usar una compuerta OR para la salida real del circuito. Entonces dibujamos el OR y lo que vamos a hacer ahora es unir a esta compuerta OR los valores del decodificador que lo hacen 1. En este caso, para traemos, traemos el circuito. En este caso, para el 1, o sea, unimos el 1 a la compuerta, ¿sí? Para el 3 también, que nos dio como salida 1, ¿sí? Y para el 6 que nos dio también salida 1, ¿sí? Y así tendríamos implementado nuestro decodificador de n entradas, 2 a la n salidas, con lo que se plantea en el ejercicio. Así sería el circuito. Bueno, gracias por la atención prestada y que tengan feliz noche. Hasta luego.